¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. En este video voy a explicar el programa de Aprender en Casa del día de hoy, 17 de septiembre, para tercero de secundaria, que se llama Propiedades de las ecuaciones de segundo grado. Y bueno, el programa empieza explicando cuáles son las partes que integran una ecuación. Ya sabemos que una ecuación es una igualdad, por eso aquí existe el igual. Que una ecuación tiene una incógnita, que es el valor que no conocemos. A la expresión algebraica que está del lado izquierdo del igual se le conoce como primer miembro de la ecuación, y la expresión algebraica que está del lado derecho del igual se conoce como segundo miembro de la ecuación. Recordemos que las ecuaciones pueden ser de dos tipos, de primer grado o de segundo grado. Los ejemplos de ecuaciones de primer grado con una incógnita. X a la primera potencia más 5 igual a 12, que en realidad cuando X está a la primera potencia nos escribe el 1 y entonces la forma correcta de escribirlo es X más 5 igual a 12. 9X a la primera potencia igual a 27, la forma correcta de escribirlo es 9X igual a 27 porque nuevamente el exponente es 1. 5X a la primera potencia más 4 igual a 20 más 3X a la primera potencia. La forma correcta de escribirlo es 5X más 4 igual a 20 más 3X. ¿Por qué? Porque todas las X están elevadas a la primera potencia y por lo tanto no es necesario escribir la potencia 1. Todas estas ecuaciones se conocen como ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Estas ecuaciones lineales tienen la forma X más menos A igual a más menos B, o bien la forma AX igual a más menos B, donde A y B son coeficientes numéricos, es decir, son números. Y tenemos aquí una ecuación que resulta del siguiente enunciado. ¿Qué número sumado a 5 da como resultado 12? Como no conocemos ese número, le vamos a llamar X, sumado a 5. Entonces le sumamos 5. Da como resultado, ahí tenemos que escribir el igual a 12. Por operaciones inversas, vamos a eliminar el 5 para despejar X. Como el 5 está sumando, del otro lado pasa restando, porque su operación inversa de la suma es la resta. Y 12 menos 5, 7. Por lo tanto, X es igual a 7. Bueno, aquí viene la explicación. Y si yo sustituyo el valor de X, que es 7, en la ecuación, pues 7 más 5, sí me da 12. Lo mismo pasa con esta ecuación, que el número multiplicado por 9 da como resultado 27. Como no conozco ese número, le voy a llamar X. Multiplicado por 9 es igual a 27. Como el 9 está multiplicando a X, su operación inversa es la división. Entonces va a pasar dividiendo 27 entre 9, X es igual a 3. Y por lo tanto, 9 por 3 sí es igual a 27. Se da la comprobación. Ya hablamos de ecuaciones lineales, que son aquellas que X está elevada a la primera potencia. Pero ¿qué pasa cuando X está elevada a la segunda potencia o al exponente 2? Cuando hablamos de este tipo de ecuaciones, las conocemos o se llaman ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. Entonces, 2X al cuadrado menos 18X, perdón, 2X al cuadrado menos 18 es igual a 0. Continuamos. Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática tiene entre sus características que está elevada a la segunda potencia, lo que significa que el exponente de la incógnita es 2. Y bueno, aquí está, el exponente es 2. Si no existiera en una ecuación este término, donde X está elevada a la segunda potencia, entonces ya no es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Las ecuaciones cuadráticas se dividen en tres, que es la ecuación completa, que es aquella que tiene el término cuadrático, es decir, donde la X está elevada a la segunda potencia. Puedes tener un más o un menos. El término lineal o término de primer grado, que es donde la X está elevada a la primera potencia, puede tener un más y un menos y un coeficiente numérico independiente, es decir, que no tiene X. Y todo esto igual a 0. Cuando A es igual a 1,
pues ya sabemos que no se pone. A, B y C son números. Entonces, por ejemplo, aquí x al cuadrado más 5x más 6. A es igual a 1, B es igual a 5, C es igual a 6. El primer término es el término cuadrático, término lineal, donde el x está a la primera potencia, y el 6 es un término independiente. Formas de ecuaciones cuadráticas incompletas. También existen las ecuaciones cuadráticas incompleta mixta, que es aquella que le falta el término independiente, es decir, el numerito que no tiene x. Estas ecuaciones están formadas por el término cuadrático, que es aquella que tiene x al cuadrado, más o menos el término lineal, que es aquella donde la x está elevada a la primera potencia. Aquí lo que falta es el término independiente numérico. Y la ecuación cuadrática pura, que es aquella a la que le falta el término lineal o el término de primer grado. Está formada por el término cuadrático ax al cuadrado más o menos el término independiente. Si se dan cuenta, aquí nos falta el término donde está la x a la primera potencia. A este tipo de ecuación se le conoce como ecuación cuadrática pura. Entonces, todas ellas son representaciones de ecuaciones cuadráticas, son ejemplos. X al cuadrado menos 2x igual a 0, x más 6 al cuadrado igual a 0, x cuadrada más 5x más 6 igual a 0, x al cuadrado más x igual a 12, x cuadrada menos 27 igual a 0. Todas ellas tienen alguna de las formas que les acabo de explicar. Por ejemplo, esta es una ecuación cuadrática incompleta mixta. Esta es una ecuación cuadrática completa. Esta es una ecuación cuadrática pura. Ecuación cuadrática incompleta mixta. Ecuación cuadrática incompleta pura. Y ahora nos pusieron un problema. Determina cuáles de los números menos 4, menos 3, 3 y 4 son soluciones de las siguientes ecuaciones. De la ecuación A, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 12? Pues el 4. Entonces sería el 4. Y de la ecuación B, esta es una ecuación de primer grado, y de la ecuación B, que ya sabemos que debemos de tener dos soluciones, x al cuadrado menos x menos 12 igual a 0. ¿Qué número multiplicado por sí mismo y luego se le resta ese mismo número y le restamos 12 nos da 0? Pues sería el 4, porque 4 por 4, 16, menos 4, 12, y 12 menos 12 es igual a 0. Y bueno, después nos pasan qué número multiplicado por sí mismo nos da 25, pues el 5. Y así es como termina el programa de Aprende en Casa 2 para tercero de secundaria del día de hoy, 17 de septiembre de 2020. Gracias por su atención. Hasta luego.